Este podcast está producido por Caronte Productions. Para un actor que apenas está comenzando, ¿cuáles serían los 3 pilares fundamentales que debe de tener en mente para hacer un buen casting? Tu trabajo te demanda que nos veas a los actores como activo, como un producto. ¿Qué errores comunes ves repetirse una y otra vez en actores emergentes que podrías ayudarles a corregir ahorita mismo? Ya, de entrada lo de la réplica, ese es el más importante. Yo busco gente que sea agradable, que sea buena onda. Me chocan los actores mamones, me problema el self-tape y lo digo en mis talleres y así es que es un juego, o sea, solo te dan la mitad de la información y tú tienes que jugar. ¿Qué es un director de casting? ¿Por qué sirve un director de casting? Tú me estás mandando un casting, entonces yo lo que estoy evaluando es el casting, el personaje, tu propuesta, pero jamás a ti como ser humano. Pedir un casting a alguien que no funciona a su perfil es una falta de respeto. ¿Qué tan importantes son los seguidores? Porque creo que muchos actores hoy en día se desmotivan muchísimo por esta parte, ¿no? Y tienen esta creencia de que para poder actuar en proyectos necesitas seguidores. Para nada. En esta conversación desmenuzamos todo el proceso de casting para cine y televisión. No importa si eres un actor o director emergente, en este podcast aprenderás sobre todo lo que tienes que saber del proceso del casting. Desde cómo prepararte para una audición, los errores más comunes que cometen actores y directores emergentes, hasta cómo elegir a los actores correctos para tu siguiente película. Bienvenidos a 169, el podcast donde entrevistamos a profesionales de la industria del cine para que tanto tú como yo podamos aprender de cine juntos. Hoy tenemos con nosotros a Patricio Solórzano, quien desde 2018 funge como jefe de coordinación en Reza Casting, una de las castineras más importantes de México, en la cual ha trabajado en grandes producciones nacionales e internacionales como lo son Cada Minuto Cuenta, Las Azules, La Casa de los Espíritus, La Oficina México, Man on Fire, Blink Twice, Mr. and Mrs. Smith, proyecto que incluso los llevó a ser nominados al Emmy a Mejor Casting, y muchas producciones más. Sin duda alguna, yo que personalmente he tomado cursos con Patricio, es un gran maestro y una persona que sabe muchísimo de este proceso, así que espero que disfruten y aprendan muchísimo en este episodio. Pues Pato, vamos directo al grano. Tú empezaste estudiando dirección y guionismo en el CUEC, hoy es la ENAC, ¿no? Sí, sí. Y luego en Vancouver Film School estudiaste un año de guionismo. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante y qué fue lo más importante que aprendiste durante esos años? Me encantó. Llevo el CUEC y la UNAM tatuada en el pecho. O sea, soy de verdad un egresado. Bueno, no me gradué. Pequeño detalle. Pero bueno, dicen que cineasta que se gradúa no es buen cineasta. Entonces tú eres buen cineasta. Ajá. Entonces, si me hubiera graduado ahí hubiera habido el problema. No, pero desde siempre, desde chico, que yo siempre, te digo, quise hacer cine. Y pues había 2 opciones en esas épocas, ¿no? Que eran los 2000 y era el CUEC o el CCC. Uh-huh. Y pues me atraía más la idea del CUEC porque estaba ligada al UNAM y siempre me ha gustado eso. Y feliz y pues me encantaba porque todos los cineastas mexicanos que admiro actualmente y todavía admiraba de morro eran pues egresados del CUEC, ¿no? Como Cuarón, como Lubezki, como hay un cineasta que me encanta que se llama Fernando Eimke, Luis Estrada, no sé, Jaime Humberto Hermosillo, te puedo decir cantidad, o sea, la verdad todos los grandes cineastas creo que actualmente están en el panorama, son egresados de ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, ahorita acaba de ganar Sujo todos los Arieles, que lo dirigieron 2 cuequeras, entonces está súper chido. Y lo que está bien padre de ahí es que justo todo el mundo entra diciendo como, no, yo quiero ser director, fotógrafo, la pistola. Y te dicen, no, mijo, para llegar a eso te vas a aventar 5 años de tronco común viendo absolutamente todos los departamentos y luego ya te especializas. Y eso está muy bueno. Muy bueno. No, porque te digo, todo el mundo llega diciendo yo quiero ser director o el fotógrafo y pues antes de hacer, o sea, si quieres ser un buen director y fotógrafo tienes que saber de absolutamente todo. Entonces llevas años de tronco común y entonces ves todo, arte, producción, sonido, vestuario, es increíble. Y ya una vez empapado, después de 4 años de clavarte en todo, pues puedes decir
a qué camino te vas, ¿no? Y ahí fue donde yo seguí con mi intuición inicial, que me gusta la dirección. Un día voy a dirigir, estoy seguro. ¿Y cómo fue tu transición de querer contar historias a trabajar en el mundo del casting? O sea, ¿cómo fue que Justo. llegaste al casting? Es interesante, porque es lo mismo al final, ¿no? O sea, contar historias a través del casting es lo que uno tiene que hacer. Y bueno, una vez que ya acabó el CUEC y es hora de ponerse a chambear, pues el paso inmediato, todo el mundo, pues es irse al set, ¿no? Ujú. Y yo empiezo trabajando en el set mucho como asistente de dirección, pero son unas madrizas, Sí. son unas madrizas, o sea, de verdad que es una locura y es algo que le digo a todos los actores que hoy en día toman los talleres y que conozco y que van empezando, es como, güey, tú el día que tengas un llamado y llegues al set, pones pie ahí, por favor, date un minuto para dar toda la vuelta así, ojear, porque toda la gente que ves ahí lleva capaz 4 horas ya. Ujú. Y cuando te cortan y te rapean a ti por el día, haz lo mismo y date cuenta que todas esas personas Se van a van a quedarse quedar. todavía 3 horas más, ¿sabes? Ujú. Increíble, pero al final desgastante. Sí. Y fue donde dije como, no, a ver, debe de haber otra manera de hacer carrera, ¿no? O sea, Ujú. para dirigir en México tienes que ser un fregón, tienes que tener mucha experiencia, pero yo dije como, puta, o sea, si sigo así en el set voy a acabar mal de los nervios, no es lo que quiero. ¿Qué chamba creativa y en la etapa de preproducción hay que me pueda llamar la atención? Y fue ahí donde me clavé un poco en el casting, siempre me gustó la dirección de actores, la relación con los actores, o sea, siento que para dirigir y el cine son dos cosas, ¿no? Forma y fondo, o sea, la forma es todo lo que uno está viendo, cómo está hecho, los tamaños de plano, movimientos de cámara, etcétera, y el fondo que es el guión y la dirección de actores. Entonces siempre me gustó esa parte y fue ahí donde por ahí del 2017 vi una vacante en Facebook, en Reza Casting, y me latió, mandé mi currículum, me entrevisté con Alejandro Reza, Gaspar Reza, conectamos padre y cada vez pues me he ido ahí desenvolviendo más y me encanta, porque aparte viví las dos maneras del casting, ¿no? Antes de la pandemia era una forma totalmente distinta de hacer casting y ahora es lo opuesto. Sí, justo, esa es una pregunta que te quiero hacer ahorita más adelante, pero primero me gustaría saber, me imagino que Alejandro Reza ha sido como un gran mentor para ti. Total. Me gustaría saber de qué forma es que él cambió tu manera de ver a los actores y la importancia de la interpretación y del casting. Alejandro Reza es mi mentor y es una figura paterna para mí y toda la vida voy a estar agradecido con él. O sea, me enseñó todo lo que sabe, me abrió las puertas, todo. O sea, yo lo quiero, te digo, somos familia. Lo que es súper interesante de él es que él empezó como actor. Él es actor Sí. del CUT. Entonces él conoce mejor que nadie esto y no solamente eso, sino que pues recibió pues la formación actoral, la dura, ¿no? La de los actores de método, demás. Y entonces él me ha hecho consciente justo de que antes que nada hay algo que le agradezco y que creo que es importante y es que los actores son seres humanos y hay que tener mucho tacto con Sí. ellos. Entonces, el casting, siento que está esta mala costumbre de pedir, 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 y él es súper cuidadoso de que por favor no les hagas perder el tiempo. O sea, me enseñó que lo peor que puede pasar es un error grave que nosotros como directores de casting es de nuestra parte que nazca un miscast. Muchas veces pasa, pero por Ujú. ejemplo, pedir un casting a alguien que no funciona a su perfil es una falta de respeto. Y entonces eso me ha hecho concientizarme de eso de que no es pedir y por pedir, es si pides un casting es porque nos va a servir, ¿sabes? Sí. Entonces, eso le agradezco mucho, como ver cómo me enseñó a ver al actor como un artista, como un humano, respetar su tiempo, su trabajo y eso. Sí, y que creo que el trabajo de un actor
en su mayoría es en los castings, ¿no? Total. Entonces, o sea, Ahí, yo creo que... ahí se ganan la chamba. Exacto, creo que mucha gente lo ve como, la chamba es llegar al set y muchos actores dicen, no, llegar al set No, son vacaciones, cabrón, la literal, chamba está en literal, el casting, ¿no? Entonces, qué padre justo. que justo Alejandro te haya compartido esta visión de mandarle un casting a un actor que realmente no queda y que Claro. no tiene como esa oportunidad o no funciona para esta escena, pues es hacerle perder el tiempo, Y ¿no? darle falsas esperanzas Ujú. y no está chido. Y Sí. lo que dices es súper cierto. Ya si te quedas con el papel es el momento de disfrutar, obviamente trabajar, pero lo difícil es conseguir el Conseguir papel, el papel, ¿no? exacto. Y ahora hablabas, justo me llama muchísimo la atención que llevas casi ya como 8 años en este ámbito del casting, Más, ¿no? sí, Como 9. 8 o 9. ¿Cómo era el casting antes de pandemia y después de pandemia, ¿no? Y cómo fue cambiando con el crecimiento tan exponencial que tuvieron las plataformas de Claro. streaming, ¿no? Era una locura. O sea, antes de la pandemia, cuando yo empecé en esto, 2016, 2017, pues lo del self-tape era literal, no existía casi Ajá. casi, ¿no? O sea, era una excepción quizás de que un actor que te pedían que estaba en Los Ángeles y entonces, Sí, y no ya, podía pero no viajar. existía la posibilidad. Entonces todo era una locura, o sea, las agencias de casting, en nuestro caso, pues nuestra chamba consistía era como un call center slash o sea, la chamba era, había que citar actores para el día siguiente, para los foros, y ver un actor cada 10 minutos, ¿no? Y entonces que llegara el actor, grabar su casting, luego el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, después cortar 6 7 de la noche, editar todo lo de ese día y subirlo. O sea, era una madriza. Y así al día siguiente. Entonces Ujú. necesitabas muchas manos, porque necesitabas a alguien, uno que estuviera en el foro, obviamente, todo el día grabando los castings. Esa misma persona podía o no editarlos al final del día y subirlos, pero si no, también necesitabas un editor in-house, sí o sí. Pero en paralelo siempre había también alguien en oficina en coordinación preparando el siguiente día, ¿no? Te digo, Ujú. haciendo todas estas Las llamadas llamadas para el para día que, siguiente. sí, hoy en día con el self-tape, pues llegó para quedarse, ¿no? Y ¿Sientes que entonces les facilitó mucho el proceso a ustedes como eso directores de casting? a mí sí, nos lo facilitó porque sobre todo pues ahí se necesita un poco menos de mano de obra Ujú. y sobre todo creo que también para los actores los facilitó, o sea, les facilitó el proceso y les abrió panoramas, o sea, el self-tape llegó para abrir oportunidades y Sí, eso me encanta a mí y como primer filtro me fascina porque, claro, sí, como ¿no? primer filtro yo creo que es lo mejor porque no gastas en gasolina, en transporte, en que si llego, que si ya me perdí, que si llegué tarde y ya no pude hacer Eso el casting. y es justo. La siguiente etapa, creo que para un personaje importante tiene que haber un callback presencial. Ujú. Me parece arriesgado confirmar a alguien para un personaje protagonista solo con el self-tape, pero ahora es totalmente distinto. Es duro, porque antes la responsabilidad era nuestra del casting, ahora está en el actor. Entonces los actores son los responsables de mandar algo de calidad. Claro, Y entonces está cañón, porque sí. antes los actores su chamba era recibir la escena, aprendérsela perfecto, llegar puntuales a la castinera, hacer su casting y chao. Ahora ustedes tienen que recibir la escena, encontrar dónde grabarse, grabarla bien, que cumpla todos los requisitos técnicos, que aparte tenga buen acting, enviarla, que se envíe bien, ¿sabes? O Sí, sea, ya nos echaron toda esa chamba a nosotros así ahora es. también. Y pues bueno, ahorita vamos a hablar más de eso para que le puedas dar a la gente esos tips, que chance muchos no piensan y muchos dicen, no, pues a la hora del casting solo importa la actuación. Y no es verdad, ¿no? Hay No. muchas cosas más que ahorita vamos a platicar. Pero antes me gustaría preguntarte, si miras hacia atrás, ¿qué crees que fue lo más difícil de abrirte camino en una industria que a veces parece estar cerrada? Ok, esa es súper buena pregunta. De entrada, yo te digo, soy muy afortunado de que entré al CUEC, que son, te digo, el CCC y el CUEC en ese entonces admitían 15 alumnos al año. Y entonces, pues traían ya una fama, ¿no? De que si Ujú, entrabas al CUEC es que traías con queso. ujú, Y entonces eso me abrió muchas puertas, claro. ¿no? Entonces tuve esa fortuna de que estudié en esa escuela que pues es top
y que al egresar, te digo, ya solo por el hecho de saber que estudiaste en el CUEC se te van a abrir puertas. Entonces te digo, siempre agradecido, pero si no hubiera entrado a esa escuela hubiera sido mucho más difícil porque aparte o sea, este medio está ahorita lleno de competencia por todas partes, ¿no? Todo Ujú. mundo, actores, agentes de casting, representantes, o sea, todo el mundo le quiere entrar a esto de la farándula y entonces hubiera sido mucho más difícil. Entonces por eso yo siempre estoy tan agradecido con la escuela, porque esa reputación que le precede y creo que aparte no es de a gratis me ayudó a abrirme puertas laborales en todas partes. O sea, soy muy afortunado de que he podido trabajar en todas las partes que he querido. Y Sí. entonces estoy tremendamente agradecido. ¿Y qué fue lo más valioso que descubriste de ti mismo en este proceso de pasar de ser un estudiante a formar parte en una de las castineras más importantes del país? Esa pregunta es bonita porque al principio, cuando eres joven y bello, lo único que quieres creo que es capaz como fama, reconocimiento y creo que mucha gente se tiene que hacer esa pregunta cuando entra a esta industria. Es como realmente amo el cine, la televisión o sea, estoy haciendo esto para ser parte de De un show. un contenido el que me haga sentir orgulloso o estoy aquí por el crédito, para ser famoso, para que me reconozcan, para que me pidan autógrafos, ¿sabes? Ujú. Entonces al inicio creo que todo mundo soñador, jóvenes, está esta parte del reconocimiento, de recibir premios, de que te conozcan. Y justamente yo con los años esa parte la dejé completamente de lado y me di cuenta de que no, de que mi interés y mi amor por el cine, que es desde que tengo uso de memoria, siempre ha sido porque me fascina que es el arte colectivo por excelencia y me vale madre un poco el crédito, siempre están mal todos los créditos, a veces uno sale con un puesto que no tiene, a veces uno ni sale, a mí me da igual, yo estoy consciente de la chamba que hice, estoy satisfecho y me di cuenta de que todo eso de el ego lo dejas a un lado y entonces te das cuenta de que eres parte de un engranaje, de un motor gigante lleno de piezas que están trabajando todos unidos, jalando para el mismo lado. Y eso a mí me parece fascinante, ¿no? Sí, es muy bonito hacer cine y creo que justo la gente como que, la gente que no ha estado detrás de lo que es hacer una película, creo que nunca se imagina la Claro. cantidad de cosas y de trabajo y de personas que se necesitan para Es llevar que a es una cabo una locura. O película, sea, tú sí. ves una película y te metes y ves la duración y siempre dice, no sé, 2 horas. Siempre le tienes que restar a lo que dure 10 minutos, que son 10 minutos de créditos que la Ujú. gente no se queda y yo me incluyo. No voy a decir ahora que yo soy un Sí, sí, mamador que sí, se que queda sí. hasta el final. No, yo acaba y me salgo. Pero hay 10 minutos de gente y gente y gente y gente donde uno está incluido si trabajó ahí. Y Y es trabajo y trabajo. pensar, ¿no? O sea, es una locura. O sea, una película o sea, al final ves el producto final y piensas que solamente capaz son los actores y el director y la foto y así, pero Ujú. son cruz de cuántas personas. De O muchísimas, sea, es interminable. y es súper bonito toda esta gente, donde me incluyo, que estamos en las sombras y estamos trabajando para que salga algo bonito y que se quede, pues sí, en la memoria de la gente, ¿no? Sí, pues qué bonito, me encanta cómo hablas del cine, me encanta tu forma de verlo, creo que es algo que habla muy bien de ti y de ese crecimiento Hombre. de pasar de justo de mucha gente, o sea, me ha tocado platicar con mucha gente de que, no, pues quiero meterme a actuar porque la lana está Sí. chida y ya para que me conozcan en eventos, y es como, puta, güey, ¿cómo te explico que lo estás haciendo por todos los motivos incorrectos? Literal. Pero pues bueno, Pato, vamos a pasarnos esta parte en donde le vamos a ayudar a la gente a saber cómo hacer un casting y también entender pues qué es la posición de un director de casting, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿qué es un director de casting? ¿Por qué sirve un director de casting? Un director de casting es importantísimo en cualquier producto audiovisual porque es la persona responsable de encontrar como el talento idóneo para lo que quieres hacer, ¿no? Ujú. Llámese publicidad, película, cortometraje, serie de televisión, miniserie, lo que sea, siempre va a haber un reparto. Generalmente te digo, o sea, está esta idea de que la gente se clava solamente en los protagonistas, pero hay que entender que
hay que rodear esos protagonistas de otros De miles de personajes que tienen que, pues, ir y hacer bonita química y, no sé, o sea, formar algo orgánico y que vaya con la historia, ¿no? Entonces, Claro. la chamba de nosotros como directores de casting es eso, como poner todas las piezas del rompecabezas que formen una bonita pintura. Así Ujú. lo veo yo, Y, ¿no? y por ejemplo ahí, o sea, porque lo que muchas veces yo me cuestionaba al inicio, o creo que le puede pasar a mucha gente, es por qué el director de una película necesita a un director de casting si al final se podría pensar que él es el que toma la Claro. última decisión, ¿no? Es más que nada porque el director se enfoca digamos que en el cast principal y ustedes, como dices, se enfocan de llenar estas piezas, o por No, qué. un buen director siempre se va a clavar hasta en el último beat, o sea, en el que tiene una palabra, pero necesitas un gestor, Ujú. ¿no? O sea, el director tiene demasiado en su plato para también él estar viéndolo el casting, que es una chamba, ¿no? Que es Sí. estar recibiendo miles de self-tapes diarios, es estar contactando actores, ya sea directo o a través de plataformas, o a través obviamente de las agencias, que es como se hace es justo. Entonces, o sea, el director y su equipo de dirección, llámense los asistentes de dirección, no tienen el tiempo para hacer toda esta chamba que Bastante. sí, porque te digo, es pedir castings, es hacer un trabajo de curaduría, es filtrarlos Sí, tú vas y haciendo como una depuración, me claro, imagino. claro, claro. O sea, uno como director de casting, la chamba es pedir castings que crees que van a funcionar, pero muchas veces te llegan y no funcionan. Ujú. Y entonces esos que no funcionan no los vas a enviar. Ok. Entonces toda esa curaduría es parte de nosotros. Entonces te digo, así como hay miles de puestos indispensables en la preproducción, el director de casting es uno de ellos, porque creo que el director no tiene el tiempo para hacer este trabajo de filtraje y de curaduría y nuestra chamba es ayudarle a darle las ya opciones reducidas que funcionen, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué dirías tú que es fundamental para ser un buen director de casting? La paciencia, Ujú. ser asertivo, ser comunicativo. Creo que uno necesita ser también un cinéfilo empedernido porque es el arte de la repetición, es ver una escena 10,000 veces, capaz, porque, pues sí, o sea, para un personaje siempre, un actor que va a audicionar para un personaje va a hacerlo siempre con la misma escena, y entonces ver esa escena 40 veces, porque son 40 actores que te van a llegar, y ahí viene lo más difícil, es como tener como esta sutileza de poder captar como la verdad en las actuaciones y pues sí, como es entrenar el ojo en mucho Ujú. tiempo. O sea, al principio decía como, puta, me llegaban estos castings y decía, es que, ¿qué hay de diferente entre este A, B o C? Y el arte de verlo tantas veces y de entender que cada actor es un universo y que cada Sí. persona le puede aportar algo distinto, es súper padre, pero es algo que se entrena con el tiempo y con el ojo. Y te digo, o sea, hay que ser asertivo y sobre todo, pues también te digo, es una parte hay que ser muy organizado porque te llega mucho material, tienes que saber de dónde te llega el material, tienes que saber de qué agencia es, tienes que saber dónde vive el cuate, tienes que saber, un actor tiene requisitos distintos, uno capaz tiene teatros de jueves a domingo, Ujú. otro capaz tiene el pelo pintado porque está en otro proyecto, entonces estar consciente de absolutamente todas esas cosas porque al final va a pesar y Es, también tener mucha buena memoria, es que eso me ha ayudado. muchísimo. Ajá, y tener mucha buena memoria, claro. Y, por ejemplo, es humanamente posible. O sea, porque, no sé, un fenómeno que se me hace muy, muy raro y que siento que te ha de pasar a ti es como esta parte de cuando algo se repite de cierta forma, pues empieza como a perder valor o significado, en el sentido de, no sé, si hoy yo te regalara 100 pesos, chance dices, ah, la madre me regaló 100 pesos, ¿no? Qué chingón. Pero si durante todo el mes te empiezo a regalar 100 pesos y 100 pesos y 100 pesos, pues va a llegar un día en el que ya no te va como que a sorprender. Claro. Y
me imagino que eso llega a pasar con los castings. O sea, ¿cómo haces para que inclusive si estás en el casting número 39 de la misma escena, te sigas sorprendiendo o te Siempre va a haber sigas algo. fijando? Siempre va a haber algo, siempre va a haber algo. En una mirada que no habías visto, un brillito en los ojos, o algo en la voz que moduló algo, o simplemente alguna acción que hizo al voltear a derecha. Pero va a haber algo que te va a gustar y que te, como dijimos, va a permear en tu memoria, que Ujú. te va a decir como, ok, este también lo highlighteo y es de los que voy a enviar de los castings finales. Ok. Siempre va a haber algo Oh, wow, que qué te llama. cañón. Que con tu ejemplo de los 100 pesos también puede ser que un día necesite el dinero más que otro y va a decir, y como esa necesidad va a ser importante, pues ese día que me diste esos 100 pesos va a ser más Chance importante que resalta los también. demás, ¿no? Ujú. No sé, también hay que pensar que los directores de casting, así como los actores, somos humanos Claro. y también va a haber momentos capaz donde uno está mucho más emocionalmente receptivo y si viste un casting que te conmovió ese día, puta, Ujú. pues ya chingaste, Sí, ¿no? claro, eso sí. Y, por ejemplo, me gustaría que nos platicaras un poco de las diferentes modalidades de casting. ¿Cuáles son y cómo funciona cada una? Ahorita, o sea, son dos, ¿no? Bueno, el casting presencial y el self-tape, Ujú. que lo que dijimos que muchas veces ya, bueno, desde la pandemia para acá, el self-tape es como por excelencia lo que se pide. En Reza Casting así lo hacemos. Es el primer casting siempre. Y este self-tape, te digo, es el actor que tiene que grabar él mismo el casting y hacernos entrega en la fecha que nosotros les damos. Y ese por lo general es el primer filtro, ¿no? Sí, Siempre. sí, sí. Y luego está el casting presencial, que muchos actores no les gusta el self-tape, Ujú. y te piden que sea la antigüita, que los recibas en tus oficinas, en tu foro y que por favor tú los dirijas y les hagas el casting. Ok. Eso también es súper válido. Entonces también si se los digo a actores, si les mandan un self-tape y de verdad ven que está complejo y que no agarran el tono, que les encantaría dirección, eh, no pierden absolutamente nada en preguntar a su agente o a la castinera, quien les haya enviado el casting, si existe la posibilidad de hacerlo presencial, Ok. ¿no? ¿Y qué pasa ahí cuando, por ejemplo, no sé, porque ahorita que me lo dices, lo vería como un tipo de ventaja que la misma castinera que está buscando el papel, por decirlo Claro, así, te dirija, me explico, porque te van a saber claro, dirigir hacia dónde, por hacia lo que supuesto. buscan, Por ¿no? eso digo, aprovechenla. Entonces, por eso, Si ajá, existe la posibilidad, aprovechenla. ok. O No sea, tú siempre dirías que es existe. mejor hacerlo presencial. Es que depende, hay muchos actores que castean muy bien por ellos mismos, que son muy intuitivos, que saben Ajá, leer perfecto entre líneas, entonces no es necesario que vayan. ok. Pero sí, si ponemos una comparativa, siempre va a ayudar más un casting presencial con la gente que te lo mandó que un self-tape, porque pues obviamente la gente que te lo mandó tiene todo el insight, Sí, sabe sabe de qué el va el tono, proyecto. exacto. Y en- Muchas veces el self-tape, el problema del self-tape, y lo digo en mis talleres y así, es que es un juego, o sea, solo te dan la mitad de la información y tú tienes que jugar y arriesgarte a tú meter la otra mitad y ver Ujú. si es lo que estaban buscando o lo que no. Claro. Y acá ya sí es presencial. Es que yo lo que pensaba de un casting presencial es ibas, lo hacías y te veían. Yo no sabía que te podían dirigir en un casting No, por presencial. supuesto. Entonces No es digo, solo ir a que te graben, si no, no ajá, tiene sentido, ¿no? exacto. O sea, un casting presencial, el chiste es que haya alguien que sepa dar buena réplica y que sepa dirigirte y apoyarte. Ok, buenísimo. Y bueno, ahora, o sea, dando como si fuera un recorrido, ¿no? Y yo fuera un actor y estoy haciendo Ajá. mi casting. Entonces, ya mandé mi self-tape, pasé la primera etapa. Después de eso, ¿qué sigue? Ok. ¿Todos los callbacks ya los hacen presenciales o vuelven a hacer más No, self-tapes? esa es buena pregunta. O sea, mandas un muy buen self-tape para un personaje. Hay varias opciones, te digo. Capaz el tiempo está encima y con el puro self-tape te dan el personaje. Ok. Pasa. Y entonces está increíble, ya te Ujú. quedaste. Y ya sobres. Si no, vas a avanzar a callback, que generalmente el callback, el 90% de los casos es presencial. Ok. Entonces, te citamos a la castinera, ahí va a estar ya el director con uno de sus asistentes y un productor, y ahí vas a hacer
El callback generalmente lo puedes hacer con la misma escena que hiciste en el casting o te van a dar una nueva escena, Ok. ¿no? Y después de ese callback ya tomarán la decisión. Pero muy probablemente si es un proyecto grande, si es un personaje importante, hay otra tercera etapa. Todo es como el mundo de Mario Bros. Si vas avanzando Ajá. así. Y la tercera etapa es el chemistry callback. Ajá. O sea, probablemente gustaste, en tu callback presencial también gustaste, pero la película es una comedia romántica, entonces es importante ver si hay química entre los dos protagonistas. Ujú. Y entonces esta última instancia ya sería como un chemistry callback, que es te volvemos a llamar, pero ahora en escena vas a estar con la que posiblemente sea tu pareja a cuadro. Ujú. Y ahora sí, ya toman una decisión. Pero Es como... estas veces se pueden repetir y repetir y repetir. Y hay veces que hemos hecho chemistry callbacks 3, 4, o sea, es un proceso largo. Ok, sí, Siempre, o sea, larguísimo. entre más largo el proceso es porque más Más importante importante. es el personaje, Ujú. ¿no? O Ok. sea, ¿Y cómo manejan esta parte de la subjetividad? O sea, cuando hay muchos actores increíbles que chance lo hacen bien y chance todos te quedan para el rol y todos son distintos a la vez, ¿cómo decides? O qué sea, hay quien... maravilla. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Eso es lo que nosotros como director de casting tenemos que hacer. O sea, yo siempre lo digo, o sea, un director de casting es, imagínate ir a un restaurante que te fascina, muerto de hambre, Ajá, y te dan un menú y hay 10 platillos que se ven deliciosos todos. Todos ajá. están buenos, te lo juro, pero ¿cuál quieres hoy? Puta, pues no sé. Es que nuestra chamba es eso, crear este happy problem para los que toman la decisión. Es mostrarles 4 o 5 opciones que todas están padrísimas, pero ¿qué camino quieres elegir? Y ahí está la cosa, o sea, el que toma las decisiones, que es entre el director, el productor y la plataforma, es por qué camino irse, porque muchas Ujú. veces pues los actores tienen pros y contras, o sea, uno te va a dar algo, Que otro no. exacto, o capaz otro te va a dar, no sé, puede ser alcance en redes o cositas así, ya es simplemente los que toman la decisión, que te repito, son director, productor, plataforma, es qué camino eligen, O qué sea, creen que sea lo más conveniente para este proyecto ujú. específico, ¿no? Entonces tú como director de casting les dices, aquí está la bandeja y ya ustedes Exacto. deciden. O sea, tú ya no te tienes que ver en ese lío de decidir al final. No, antes sí era así. Alejandro me contaba que él tenía muchísimo, su opinión tenía muchísimo peso en las decisiones, pero hoy en día no. Nosotros simplemente es darles en bandeja de plata opciones todas padrísimas, pero nosotros no decidimos. Ok. Y eso es algo, qué bueno que lo mencionamos, porque mucha gente piensa que el director de casting elige. Ujú. No, nunca. Ok. Nosotros damos una terna. Ujú. Bueno, ojalá fuera una terna porque son de 3, pero muchas veces tiene que ser, son más opciones Ujú. y no Y ya. elegimos. Ok. Ahora, me gustaría, Pato, que nos contaras qué tanto peso tiene la intuición, tu propia intuición, a la hora de tomar decisiones sobre quién se queda con un personaje. Muchísimo, muchísimo. La intuición y la suerte es algo que juegan demasiado en esto. O sea, ¿tú te sientes usando más a la hora de elegir actores y quién pasa y quién no la cabeza? O es algo que como que sentiste y por eso pasa este? Es una combinación, pero siempre también me voy por el sentimiento, porque el arte es eso, el arte es hacer sentir algo. Si Ujú. hay un self-tape, un casting que estoy viendo y me hizo sentir algo, ya de entrada ese está elegido. O Ok. sea, no hay que ser racional ni nada, o sea, me hizo sentir algo, esto es el arte, esto es el cine. Entonces, Ujú. venga, esto tiene algo. Y creo que los actores también tienen que confiar muchísimo en su intuición y dejar de racionalizar todo. Muchas veces, no sé si te pasa a ti, por ejemplo, cuando haces castings o self-tapes, hay una toma que tú dices, esta es, de verdad esta es, pero sigues haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Ujú. Hazle caso a tu intuición y si de verdad pensaste que esa es, Es por vela, algo. chécala y como dices, es por algo. A mí me pasa lo mismo. De repente veo casting y algo me dice dentro de mí, este es uno de los elegidos, este es, Ok, ¿no? sí. O sea, te digo, si fuera una ciencia exacta este business, fueran matemáticas, una ingeniería, pues sí hay que usar mucho más la cabeza, pero
es arte. Entonces creo que la cabeza va segundo y el corazón va primero, ¿no? Buenísimo, se me hace muy chido y digo también para que, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero pues para que los actores no siempre se lo tomen personal, ¿no? Es En que ese eso es aspecto, porque importantísimo. O sea, sí, los actores tienen que entender que es una locura, pero ellos son como la moneda, es nuestro activo. O ujú, sea, en este medio del casting y del cine, los actores no estamos nunca es personal, nunca estamos hablando de alguien a nivel personal. O sea, tú me estás mandando un casting, entonces yo lo que estoy evaluando es el casting, el personaje, tu propuesta, pero jamás a ti como ser humano. Entonces, claro, tienen eso es que, lo eso tienen que entender, o sea, cuando uno es rechazado, no es porque se le está rechazando a su persona, se le ujú, está rechazando el personaje que planteó. ujú. Y hay que saber separar totalmente las dos cosas, Sí, tú ¿no? no eres ese personaje que mostraste para Justo, nada, entonces ajá, tienen que dejar de ser aprensivos y dejar de agüitarse porque sí. nunca es nada personal, es el personaje. Oye, y ahora háblame de qué factores fuera de la actuación, fuera de la interpretación que tú ves en el casting, importan o son tomados en cuenta a la hora de que ves un self-tape o de que ves un casting. Claro, hay muchos. De entrada yo busco gente que sea agradable, que sea buena onda. Me chocan los actores mamones. Eso de entrada. O sea, me gusta trabajar con gente que sé que es amable y que... O sea, retomando un poquito lo que hablamos. O sea, el director de casting es como un... Es hacer equipo. Es Claro, tratar de encontrar como un reparto que sea armónico y pues solamente lo vas a lograr juntando gente que sabes que vibra chido, que trabaja bien, y ahí va la segunda cosa, profesionalismo. O sea, a mí me encanta que me llegue un casting, un self-tape bien hecho y a tiempo. O sea, la claro. puntualidad y que sea un bonito self-tape, porque puedes ser el mejor actor del mundo, pero si tu self-tape está hecho con las patas, a mí me pone en una encrucijada porque a mí me da pena enviarlo a Netflix, a Amazon, a HBO, lo que quieras, un casting grabado en la cocina o en el baño o con el Sí, gatito atrás, que ¿sabes? está sonando el refri, ¿no? Exacto, Todas esas exacto, cosas. exacto. Todo cuenta. Oye, pero se me hace muy interesante esta parte que mencionaste al inicio de sí fijarte que el actor sea una buena persona, Sí, porque a final de cuentas, pues es con quien el director va a estar conviviendo. Entonces ya exacto. desde ahí le estás haciendo más fácil la chamba al director de, te va a poner a alguien que sea buen pedo y no a Es, una diva, a un divo que te tengas que votar por los siguientes 3 meses del proyecto, es ¿no? que Y eso es súper, sí. Y retomando eso, lo del callback, ya más que volver a evaluar tu capacidad histriónica, que todo el mundo sabe que sabes actuar, Ujú, es conocerte. Y claro. el director te llama callback para saber cómo sería, si te eligen, trabajar contigo los siguientes 3 meses, Claro, si va a ser ¿no? un infierno o si va a ser algo padre, ¿no? Exacto, entonces por eso, pues, si llegas puntual, preparado y con una energía linda, siempre va a ser mucho mejor. ¿Cuál es el casting más complicado que has hecho? Wow, esa es buena pregunta. Fíjate que uno de los que más, La Oficina, que próximamente se va a estrenar, Puta, ya la quiero ver. todo el mundo, estamos nerviosos. Fue una locura. Casteó todo México, el showrunner Marcos Bucay, a quien adoro y es un tipazo y es un genio, o sea, se le volaron las cabras al monte y quería ver todas las opciones o sea, ese güey dijo, quiero ver a todas las opciones posibles para saber que vi a todos y que elegí a los mejores. Ujú, Entonces, pues me puso en esa encrucijada de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar gente que estuviera a la altura y que aparte, pues no sé, si has visto la serie es muy, muy loca porque pues es un reparto coral. Obviamente está encabezado por esta persona que es el jefe, que pues ya revelaron que es Fernando ujú. Bonilla, que es un genio, pero es la oficina y en una oficina pues hay 15 otros empleados que todo el mundo tiene que ser único y no solamente único, dentro de lo que lo distingue de único, tienen que crear equipo y tienen que hacer grupo y entonces
pues eran unos chemistry callbacks gigantes, 1000 personas al mismo tiempo en cuadro, o sea, súper interesante. Wow, Sí. wow, qué cañón. Sí, sí. Y ¿podrías compartirnos alguna anécdota en la que un actor te haya sorprendido tanto, incluso cuando no parecía quedar para el papel? Ok, se me viene muchísimo a la mente, también estábamos haciendo un proyecto bien padre para Disney Plus que se llamaba No Me Beses, que era como una historia, es un libro y era una historia de la Revolución Cubana antes de cómo se gestó acá en México. Pero estaba bonito porque era una historia de amor entre Fidel Castro y una noviecita españo-mexicana que tuvo. Y encontrar a Fidel Castro fue un martirio. Nunca lo llegamos a encontrar realmente, nunca nadie se quedó finalmente con el papel. Pero hubo un actor que a raíz de ahí hicimos una amistad, creo que es Diego Klein, Ujú. que me sorprendió su dedicación, su profesionalismo. O sea, el cuate quería tanto el papel y fue tan largo el proceso. Y de repente me acuerdo que estaba de vacaciones en España y el güey se rentó un foro él mismo para mandar una audición y se cortó todo el pelo o sea, nunca había visto a alguien dejar tanto el alma por un papel que al final no consiguió siquiera. Y entonces eso para mí solo generó admiración y respeto. Fue como, Ujú. güey. O Te lo sea, tienes que tomar en serio, pues tienes que ir a... después de ver eso dije, puta, o sea, ojalá todos los actores fueran o sea, el profesionalismo y el amor propio que demostró fue algo que nunca había visto. O sea, no es una anécdota como tal, Ujú. pero fue algo que dije como, puta, dejó la vara muy alta, o sea, qué locura. De verdad quería este papel, este cuate. Al Ujú. final el proyecto no se hizo. Ujú. Ojalá se retome porque es un muy bonito proyecto, pero me demostró que de verdad cuando un actor quiere tanto un personaje no hay límites, Ujú. ¿no? Vamos a pasarnos ya a esta parte en donde vamos a darle más consejos como a actores y directores Venga. emergentes de cómo pueden hacer un mejor casting tú siendo actor y siendo director, cómo puedes elegir mejor a tus actores, ¿no? Porque creo que son dos partes de la moneda que mucha gente como que siento que ve mucho el casting desde los actores y el actor y vamos a dar consejos para los actores, pero como director también es bien importante que tengas un buen ojo y sepas elegir a tu cast porque es con los que vas a Totalmente, estar trabajando. totalmente. Entonces... La primera es para un actor que apenas está comenzando, ¿cuáles serían los 3 pilares fundamentales que debe de tener en mente para hacer un buen casting? Ok, de entrada hay que entender que tiene que hacer o sea, hablamos, si es presencial, tienes que aprenderte la escena perfectamente y de memoria, porque muchos actores son acá de que improvisan, que es un muy buen recurso, pero sobre todo en las comedias, pero no es algo que se recomienda, o sea, el chiste es aprenderse muy bien la escena. O sea, en el casting, aunque sea una comedia o así, se recomienda no improvisar nada. No, se Ok, recomienda ser fiel al texto. ok, Ya el buenísimo. trabajo de improvisación viene después con el director, en un callback o en el set. Ujú. Pero sea comedia, sea drama, sea terror, el género que me digas, hay que apegarse al guión, Ok, ¿no? Aprendérselo perfecto. Y hablamos de, si es casting presencial, llegar perfectamente puntual a tu cita. Si es un self-tape, entonces hacer un self-tape técnicamente impecable, ¿no? Porque al final el cine es forma y fondo, ¿no? O sea, forma, cómo está hecha la película, el fondo, que es el guión y las actuaciones. El self-tape es igual, es forma y fondo. O sea, un self-tape tiene que encontrar el equilibrio perfecto entre estas dos cosas. buena iluminación, buen audio. Buen cuadro y sobre todo algo que es el tercer punto y que la gente no le echa, los actores noveles que están empezando, que creo que no le echan la suficiente atención, es la réplica. O sea, es súper importante quién te dé el diálogo. Sí. Es súper importante porque yo siempre veo que me llegan castings de entrada sin réplica, que ese es un grave error. Nunca enviar un casting sin réplica, a menos obviamente que es un monólogo, ¿no? Ujú. Pero siempre tiene que tener réplica, pero la réplica de alguien que sepa De leer algún bien. amigo actor o así. Sí, Claro, sí, porque sí. te mandan y yo les agradezco que siempre, porque es bonito, que a la novia, que a la abuelita, Que a la que... mamá, sí, ¿no? Exacto, Ahí puedes pero a tu mamá leen actuar. tan mal que entonces rompe tu ritmo Ujú. interno, ¿sabes? O Claro. sea,
una mala réplica te puede echar a perder el casting. Una buena réplica lo enaltece. Entonces, ese sería mi consejo más importante. O sea, la réplica es crear comunidad entre los nuevos jóvenes actores, lo que sea, para que se echen la mano y Sí. graben sus castings, porque siempre de inmediato se nota cuando te mandan un casting y la réplica es alguien que tiene idea de actuación, Ujú. ¿no? A mí me sorprendió muchísimo en el curso que tomé contigo, que hasta nos llegaron a contar que había veces que le hablaban a la réplica para hacer casting para el personaje. Eso Te está juro por cañón. Dios, y me ha pasado que mando self-tapes y el director me dice, ay, buenísimo, pero no lo quiero ver a él, sino a la réplica. De tan importante que es, Sí, ¿no? claro. Entonces también tú como actor ponte en situaciones donde puedas darle Por réplica supuesto, a otros es amigos un gran actores. entrenamiento. Claro, Es un gran siempre. entrenamiento. Sí, sí, sí. Yo a partir de ahora me voy a estar ofreciendo. Me ofrezco, aquí escríbanme a Esteban para sus Conste, réplicas. ya la cantó. Ya la canté. Y ahora, ¿qué errores comunes ves repetirse una y otra vez en actores emergentes que podrías ayudarles a corregir ahorita mismo? Ya, de entrada lo de la Lo de la réplica, réplica. ese es el Ujú. más importante. Lo del fondo, tiene que ser un fondo blanco. Esto no funciona. Donde me están viendo, estoy en un contraluz. La fuente de luz siempre tiene que estar o frontal o lateral. Y Ujú. si es lateral, dos laterales, ¿no? Ok. Siempre hay que Que no te buscar genere mucha simetría, ¿no? Es que hay que irnos desde lo más básico hasta cuando íbamos a la escuela. O sea, el ojo está entrenado hacia la armonía. Entonces, hay que buscar esa armonía siempre, en el cuadro y en la iluminación, ¿Y qué ¿no? pasa, por ejemplo, si yo soy un actor y quiero resaltar en este proceso de casting y me dicen, oye, no, pues estamos haciendo un casting para un personaje que va a estar en una cárcel o algo así? Entonces yo me voy y me pongo en un cuarto bien oscuro, me pongo la cámara como contrapicada Me y alumbro un gusta. poquito, pero para que no se vea. Está ¿Eso es padre. bueno Eso es o bueno, pero para aprender a correr hay que saber saber caminar. caminar? Entonces eso es lo que siempre digo. Primero aprende a hacer unos self-tapes estándar, con tu fondo Buenos. neutro, bien iluminado, buena réplica, buen audio, buen video. Y ya después ármate estas propuestas que siempre son ricas de ver. Claro. A mí me gusta mucho cuando Sí, me sí, llega sí. esa situación que me planteaste. Si me llega un buen casting así, que ya parece que ya podría ser hasta la escena de la Ajá. película, me encanta, pero tiene que estar bien hecho. Sí, porque ya te transporta. Claro, y siempre ayuda, pero te digo, creo que para llegar a ese nivel primero tienes que dominar la técnica del self-tape más, Normal. sí, más profesional, más estándar. Ok. Una vez que haces eso, aviéntate a hacer cosas más atrevidas, como eso que me dices, ¿no? Buenísimo. Pero otro error puntual que siempre veo es la posición de la cámara. La cámara siempre tiene que estar a la altura del rostro. Ujú. ¿Dirías tú que el lente a la altura de los ojos, Sí, por decirlo así? 100%. Ok. Porque muchas veces está muy abajo la cámara o está muy arriba y siempre a la altura. Por ejemplo, ahorita de lo que mencionas, si vas a hacer ya una propuesta y estás en la cárcel y es un contrapicado, está padre, porque entonces parece que es la perspectiva de un policía que está viendo hacia abajo y entonces Ujú. todo significa, para los actores y para todo el mundo hay que estar súper conscientes de eso. Todo a cuadro significa. Sí. Desde la posición de la cámara, tu vestuario, todo. Entonces siempre, y algo que les pido es que estén conscientes de que todo lo que van a mostrar va a tener un significado para que lo está viendo, ¿no? Ok. Ahora, Pato, tú también que tienes esta parte de que nos has contado, ¿no? Vienen actores acá y los dirigimos, ¿no? En sus Ajá. escenas. ¿Cómo recomiendas que un actor se prepare antes de una audición? Ok. Eso es buenísimo. Antes que nada, yo espero que la escena se la hayan dado con tiempo, o sea, mínimo unas 48 o 72 horas sería lo ideal. Ujú. Y sobre todo, preparar siempre dos versiones, o sea, como la versión que más o sea, la que según tú es tu propuesta de personaje, ¿no? Ujú. Tu personaje va por ese lado, te mandaron un perfil, tú mismo te dices, ok, entonces este cuate es así, pero siempre estar abierto y flexible a que todo lo que imaginaste capaz es lo contrario. Ok. Y entonces, algo que siempre uno agradece y que un director, créeme, lo sé por experiencia, está buscando, es esta capacidad de flexibilidad o de apertura
y rapidez de un actor de si entraste con una idea, te la van a cambiar y en cuánto tiempo me resuelves esta nueva propuesta que te estoy pidiendo. Ujú. Entonces, eso viene con el estudio y con el entrenamiento, porque esta, sí, capacidad de seguir indicaciones es indispensable, Claro. ¿no? Entonces, si yo soy actor y quiero mandar un casting, normalmente te mandan dos versiones y Sí, son diferentes. ¿Y cuál es el objetivo de esas dos versiones? ¿Es hacer una completamente diferente de la claro. otra? Si ¿O no, es ¿para qué mandas dos? Sí, 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 justamente. Pero ¿No? luego lo que o sea, no sabía si una hacerla como muy estándar, ¿no? Porque también algo que he visto que muchos actores como que mencionan es esta parte de, pues te llega un texto y todos, y en el texto viene en esta parte te ríes, y en esta parte lloras, y en esta parte tal, Mm, vienen esas acciones, ¿no? las Y acotaciones, sí. entonces tú empiezas a ver y pues obviamente todos los actores pues van a empezar a hacer esas mismas acotaciones y Claro, te va a tocar ver lo mismo y lo claro. mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, muchos actores lo que recomiendan es esta parte de, "Güey, tú vete por tu lado, pero pues qué tal si también el director, pues no se quiere verlo tal cual. Entonces es como hacer uno estándar, así como todos lo harían y luego mandar otro haciendo tu propuesta, Sí, o es eso uno, es válido y eso está ujú. padre. O sea, es Eso es mandar buena dos idea. propuestas distintas, ¿no? O sea, diría eso, ¿no? Hacer la propuesta, como no estándar, pero la apegada al guión. Ujú. Y luego si tú, o sea, no es de a huevo, es Sí, solamente si para ti, según tú, hay tienes otro. una propuesta que está muy interesante y quieres explorar, la haces. Ok, ¿y ustedes sí ven las dos o hay Sí, veces y que muchas veces si la segunda no nos gusta, nos vamos a ir por la más no, no? apegada al Ujú. guión, ¿no? Pero es totalmente posible, pero de nuevo, no es de a huevo, solamente si tú leíste la escena y dices, puta, es que yo tengo una idea muy distinta a lo que me están planteando acá, la voy a mandar, Ok, buenísimo. pero estar consciente de que es un riesgo y de que capaz Sí, no pero juega a tu chance esa favor. no pega, pero la primera, la que Claro, va más claro, apegada, les claro, gusta, ¿no? claro, Y, claro. y mínimo, aunque no haya pegado, dices, bueno, tiene rango, ¿no? Exacto, Entonces creo que puede ser claro, un gran consejo para los actores claro. que están Total. empezando. Y por ejemplo, para los que buscan representación, ¿no? ¿Cómo puede un actor construir un perfil atractivo para las castineras y para las agencias? Eso es buena pregunta. Siempre un actor tiene que tener su material bien preparado, que es unas buenas fotos, ¿no? Tener unas buenas fotos. Yo lo que recomiendo es, hay dos vertientes, ¿no? O sea, si también eres alguien que le late la publicidad, el modelaje, entonces fotos mucho más acá súper producidas, ¿no? Con un vestuario súper elegante, de traje, todo guapo, las mujeres todas maquilladas, elegantes, pero también tener fotos para nosotros, que seríamos las castineras Actuación o de exacto, que ficción. lo que queremos es lo contrario, que es verte a ti. Entonces son fotos igual profesionales, o sea, nada de que la foto de Facebook que así te recortas o Ajá. ¿no? O de que la flechita de yo soy este y mandas una foto con Ándale, con toda cuatro. tu familia, Ándale. ¿no? Así en tu viaje No, no, de vacaciones a exacto. Cancún. No, no, igual unas fotos de estudio, pero con cara lavada, con vestuario neutro, diferentes tamaños de cuadro, ¿no? Un super close-up, un medium shot, un full shot, y entonces tener tu paquetito de fotos es Ujú. súper importante. Pero también algo interesante para los que nos están viendo es el Instagram. O sea, el Instagram hoy en día funciona también como un book que se actualiza constantemente. Entonces, para que lo sepan, todos los directores de casting, todos los directores, productores se meten a los Instagrams de los actores. Ok. Entonces, ténganlo abierto, número uno, y sobre todo también pongan ahí un contacto. Entonces pongan como, no sé, management, dos puntos, y si tienen agencia la taguean, y Y si si no, no, créanse ustedes un mail al que pueden recibir mensajes, porque no tienes idea quién te puede ver o... ok, qué bueno que me dices eso porque yo no tengo mi Ah, correo. Ajá. pon contacto, dos puntos, y créate un mail a lamilloactor@gmail, lo que sea, Manager de Diego, que no es Diego. Así. pero es importante que haya un contacto. Y bueno, para lo de los que no tienen agencia, te digo, unas buenas fotos que hablen de ti, este,
y sobre todo un reel que también, bueno, pero hoy en día también el reel ya es, o sea, antes los reels, no sé si todo el mundo sabe cómo eran, y era Ujú. como, son como pastiches, como videoclip, eso no muestra nada, o sea, el chiste de un reel es que sean 2, 3 escenas completas, mi consejo es que sean variadas justamente para ver el rango Ujú. y ese como reelcito, tenerlo para también tú mandárselo a las agencias y a las castineras. Y eso es lo que, y el currículum, que sería el tercero, ¿no? Sí, Que el currículum es muy parecido a los currículums cualquiera, ¿no? para Para cualquier chamba, cualquier ¿no? chamba. Datos personales, académicos, formación académica, que algo importante aquí, o sea, está padre incluir las cosas que no tienen que ver. Tus habilidades, toco la guitarra, toco la baja, como esas Eso, cosas. los idiomas, todo eso es buenísimo, los skills Nivel y 12 en Duolingo, en ándale, italiano, ¿no? ándale, literal, si has ganado algunos premios, pero si también eres licenciado en una carrera, si eres abogado, o si eres comunicólogo y así también está padre, o Ok, sea, yo no he incluido que soy comunicólogo, vale entonces, la órale, pena. Toda buenísimo. toda formación suma y es padrísimo. Y hoy en día, pues te digo que todo el mundo tiene que ser tan multitasker, aún más, Sí, ¿no? muchísimo, ¿no? Está cañón. Entonces sí, tener currículum, fotos y un demo reel, o si no es un demo reel, como escenas buenas tuyas que puedas enseñar. Ok, y ahora que mencionas esta parte del Instagram y que ya las redes sociales al parecer llegaron al juego de la actuación para quedarse también, ¿qué tan importantes son los seguidores? Porque creo que muchos actores hoy en día se desmotivan Sí, muchísimo por esta parte, ¿no? Y no, tienen esta creencia de que para poder actuar en proyectos necesitas para seguidores. nada, para nada, para nada. Hay de proyectos a proyectos, hay que también discernir. Hay proyectos donde son muy importantes los seguidores Ujú. y hay otros proyectos que no. Entonces, Pero para nada que sea algo que te... Hay actores famosísimos y talentosos que no tienen ni Instagram ni redes. claro. O sea, las redes es algo, o sea, ayudan, pero para nada que sea algo que los desmotive. O sea, va a ayudar si tienes redes, si tienes followers, pues eso pues Ayuda te un hace poco, pero creer que ujú. eres famoso, que eres conocido, que si te dan el papel capaz vas a ayudar con la promoción, en fin. Pero hay proyectos que es todo lo opuesto y que son más artsy y que están chingones y me Y que al encantan. contrario, chance buscan gente que ni siquiera sea conocida, ¿no? Justo, para que sea un lanzamiento, mucha gente como que le gusta esa idea y entonces hay de todo, pero para nada que sea algo que los desmotive, o sea, hay gente que si lo tienen bien y lo pueden usar mucho a su favor, hay proyectos que se llevan mejor con eso, que son Ujú. más comercialones, pero hay proyectos que es todo lo contrario y que ni siquiera se van a fijar en lo de las redes, ¿no? Y por ejemplo, ustedes en Reza Casting, normalmente digo, cuando son castineras ya así de grandes que han estado en proyectos tan importantes como ustedes, ¿solo les llegan estos, o sea, solo los buscan estos proyectos como más grandes que Para buscan más nada, publicidad o si les todo llegan como proyectos muy independientes? o sea, eso es algo que antes y que yo vine a cambiar un poco con Ale, porque Ale, pues, era hace 15 años la vaca sagrada y no había, eran él y luego Luis Rosales y así, pero hoy en día, hay muy buenas castineras también, la Emily Morán, o sea, Casting by, BM Casting, en fin, hay tanta, así como ya hay Sí, sí, sí. miles de actores, hay Ya hay miles miles de de castineras castineras, y todas claro. están chidas. Yo respeto a todas y me encanta que existan. Pero justo Ale hacía solo proyectos muy grandes y yo le decía como, güey, estaría padre también, Diversificarnos, ¿no? claro, y entonces a mí son los que más me gustan porque crecí estudiando ese cine cuequero, Más guerrillero, independiente. de 2 pesos, que no hay llana, pero es arte, es el Claro. arte, entonces en Reza estamos súper abiertos a hacer las dos, o sea, obviamente los que dejan más lana son los proyectos más comerciales, pero es- Hay.
Hay de todo. todo, de todo, y me fascina esa diversidad y a mí me encantan las cosas más indies, la verdad. Increíble, qué chingón que hayas podido llegar a Res a hacer ese cambio, porque yo creo que hasta para Alejandro fue como algo Sí, bueno, o sea, claro, abrirse a más cosas, ¿no? claro, claro. Entonces, chidísimo. Y bueno, vamos a pasarnos a esta parte para directores, ¿no? Desde la perspectiva de un director emergente, ¿en qué cualidades debería de fijarse a la hora de elegir a un actor para un rol de su película? Ok, esa es gran pregunta. Vamos de nuevo, con que sea alguien con que sea fácil trabajar. Y Ujú. sobre todo si eres un director emergente, porque hay que entender que las óperas primas son películas con mucho menos presupuesto, que van a ser rodajes muy largos, capaz en condiciones así no quiero decir precarias, pero no sé si Sí, que te extendiste 1 hora, que... si graban fuera de Ciudad de México, capaz no son hoteles de lujo, entonces tienes que encontrar gente. Mi consejo sería que Flex. realmente, no flexible, que esté enamorada de tu proyecto y que Ujú. va a dar un extra que se le va a pedir tarde o temprano. Entonces, es eso, o sea, realmente un director que va a hacer una película más arriesgada y más, o sea, un director nuevo, yo le diría como, güey, vete con alguien que de verdad crea en ti y en tu proyecto porque lo vas a necesitar, Ujú, ¿no? claro, va a llegar un punto en donde ya solo la actuación no importa tanto y Claro. importa más Y que si crean es, en ti. y si eliges un actor que capaz no está tan clavado con el proyecto, pues entonces ahí va a empezar el tema de que ya acabaron sus horas, se tiene que ir ya, hay que pagarle horas extras, que el hotel no cumple sus requisitos, que el camper no O sea, sí, sí, tiene sí, cañón. esto, que es vegano, pesetariano, ta, ta, ta. Entonces tienes que también como director ser súper consciente de lo que puedes pagar y de lo que no. Y Ujú. entonces eso, ¿no? Ese es un gran consejo para directores, creo, porque pues sí, muchas veces se van por, vamos a agarrar a esta persona por el nombre Sí, y traen un proyecto que pues chance no puede sostener todavía a una exacto, persona así. Me exacto, explico que necesitas exacto. gente como más todoterreno Down ahorita. to earth. Exacto, ¿no? Entonces, buenísimo consejo para directores emergentes. Creo que deberían de Sí, fijarse muchísimo sí, sí. en Y eso qué y bueno que me dices, porque todos los proyectos que me llegan con las carpetas siempre hacen como un Dreamcast y son los mismos, ¿no? sí, Chema Yaspic, Alfonso Herrera, ta, ta, ta. Y yo les digo, te lo consigo, pero tienes para pagarlo, y no solo para pagarle, sino para pagarle su hotel, su que no es cualquier hotel, ujú, su comida, que no es catering, cualquier comida, a veces es pagar hasta un chef, chef privado. todas esas cosas. Es como, tienes para pagarles, entonces hay que aterrizarse, es el primer consejo, ser Ujú. aterrizado. Sí, eso cuando estás empezando, digo, ya si ya Claro. tienes el presupuesto No, para no, pagarle no, su chef no. privado, pues Ahí bueno, cambia. Pero claro. hablamos de los emergentes, ¿no? ¿Y cómo pueden los directores aprender a leer un casting y no dejarse llevar solo por la primera impresión? Esa es súper buena pregunta. O sea, creo que el casting es un tema, porque el casting solo se ve una vez casi siempre, Ujú. ¿no? Porque hay más para ver. Sí, tienen 50, o sea, ustedes, de hecho, esa es otra pregunta que se me fue a hacerte antes. ¿Sí los ven completos Todos. o A inicia así? menos de que yo solamente, o sea, sí, los veo completo a menos de que técnicamente no esté bien. Ok. O sea, si el casting, si el actor hizo su chamba de mandar un buen casting, bien grabado, bien iluminado, con buena réplica, lo mínimo que yo puedo hacer es mostrarle el respeto de verlo de principio a fin. O Ok. sea, eso es regla de oro. Y sí, Pero si el casting ya llega y se ve mal, se oye mal, si no hay réplica, chao, porque no está haciendo lo que le pediste. Entonces, ujú. pues dando y dando. Tú Y entrégame lo que me pediste, yo le voy a dar toda la atención que se merece, pero si está fatal, no me hagas quitar, sí. o sea, tengo todavía 30 más que necesito ver. Oye, y digamos que le mandas un casting a un director que no es tan humano y tan sensible como tú, ¿no? Y que está más como yo tengo mi tiempo y tal, tal, tal. Sería mejor como actor empezar fuerte la escena, Siempre, ¿no? siempre, Porque muchos la siempre, empiezan siempre, flojita y la acaban más siempre, fuerte, pero yo creo que es mejor empezarla fuerte y total, chances si se te cae un porque poquito la escena, bueno, pero ya dejaste la primera impresión, ¿no? total, total, existe esta creencia de que me choca a mí, pero de que si a los 15 primeros segundos no atrapas al espectador, ya lo quitan. Ujú. Tristemente creo que he visto que es real. A mí me choca porque
Yo soy un poco como tú, siento que la narrativa se construye, Ujú. ¿no? O Sí, tienes sea, que darle ese proceso rico, ¿no? De que justo, o vaya... sea, el principio está bien, pero lo padre de una escena siempre va a ser el clímax, el Ujú. desenlace, o sea, la mitad, o sea, las películas son así, o sea, empiezan a veces flojitas y se van construyendo, el casting es Claro. igual, pero tristemente sí es verdad eso que dicen, entonces es importante empezar fuerte. Ok. Y bueno, regresándonos a esta pregunta, como director, qué buscas tú? ¿Dónde está ese juguito rico para no irte por la primera impresión nada más? Algo memorable, o sea, te digo, ver a alguien, yo creo que como director tienes que ver un actor que te demuestre un poquito de rango. O sea, muchas veces he visto que los actores, sus castings son un poco monótonos y también eso es un error común. Entonces, tiene que haber diversidad en esos mismos Ujú. castings, ¿no? O sea, uno no habla siempre que en el mismo tono, viendo al mismo lado, no. O sea, tienes que modular, encontrar puntos de inflexión donde hacer cosas distintas Ok. y eso a los directores les va a gustar porque es alguien, o sea, es alguien moldeable. O sea, ellos Ujú. necesitan actores que sepan que van a poder trabajar con ellos y eso se ve desde el casting. Si Claro. estás súper rígido, súper monótono, en un tono, o sea, es unidimensional, no ayuda. El chiste es mostrar matices porque eso siempre va a ayudar y va a atraer al director. ¿Y qué errores ves en directores jóvenes cuando hacen su propio casting y qué tips prácticos les darías para Ok. evitarlos? De entrada creo que justamente no guiarse solamente por un self-tape. Es Ujú. bien, bien importante conocer a la persona y al actor en persona o vía Zoom, si el actor todavía no, o sea, por ejemplo, la película se ha filmado en Ciudad de México, pero es un actor de Monterrey que tiene dónde quedarse si lo eligen, pero entonces antes de que lo elijan no va a venir solo a Ciudad de México para ese encuentro, pero por Ujú. Zoom, entonces yo siempre les diría a los actores, perdón, a los directores que no se queden con el casting. Es súper importante la parte humana. Ujú. Para, Conocerlos, tener una sí, juntita, algo. importa. Incluso creo que hasta más importante que el propio casting es Ujú. la parte humana, porque vas a ver si es alguien con quien vas a poder trabajar, con quien te sientes cómodo, si comparte tus impresiones, si leyó el guión, si leyó el material, ahí te das cuenta de muchas cosas. Sí, Entonces, claro. el casting es el primer filtro, pero luego si alguien te gustó es bien importante conocerlo, Wow, ok, ¿no? sí, 100%. Creo yo. Pues Pato, creo que ya desmenuzamos todititito, o sea, si la gente no aprende algo de este podcast es porque de plano, no sé, creo que desmenuzamos muchísimo. Entonces ahorita me gustaría pasarnos esta parte de reflexiones, finales, ¿no? Para que la Claro. gente te conozca. Y justo una pregunta que yo tengo mucho que le quiero hacer a un director de casting es esta parte de que creo que muchos siempre piensan lo difícil que es para el actor, ¿no? Vivir todos estos rechazos y que constantemente te estén rechazando, pero ¿cómo es ser el que rechaza? ¿Qué tan difícil es? Horrible. Yo me siento horrible, horrible, porque tú me conoces, yo soy buena persona y siento Claro, sí. horrible decirles que no, pero por eso vuelvo a hacer énfasis a que les estamos diciendo que no a esa oportunidad y a ese proyecto. Eso es muy específico todo. No le estamos diciendo que no a ustedes como actores, sino ni como personas, sino a lo que presentaron para esa ocasión. Pero es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y es algo que también, retomando una de las preguntas que me hiciste, que he mejorado con los años, es que yo no puedo decir que no. Y entonces Ujú. me costaba mucho y ahora ya tengo que aprender a poner límites y a decir que no. ¿Y eso lo has aplicado en tu vida personal también? También, Bueno, ese es uno de aunque los valores más importantes. quién Yo creo sabe, que los nos ahorita son más importantes que los si mi sís. novia Daniela ve esto me va a decir es un mentiroso y así, porque dice que soy medio soft todavía y que Ok. no pongo límites. Me cuesta porque es horrible Sí, sí, decir que sí. no, pero es necesario y como actor el no tomarlo también como asertivamente, Ujú. entender que no es personal y next, darle, seguir para adelante, para adelante. ¿Cuál ha sido el mayor reto emocional que has tenido a lo largo de este trabajo, de trabajar en esta profesión? Para mí es que justamente lo que decía, si un financiero, sus activos es dinero, si un
director técnico de fútbol, su activo son los futbolistas, aquí mi activo son seres humanos y eso es lo que más me cuesta a veces, entender que trabajo y lo esencial de mi trabajo es personas y que tienen emociones y que es gente real con preocupaciones, con necesidades de dinero, de chamba, con autoestima. Ujú. Y entonces lidiar con eso me tensa porque es como puta, o sea, qué duro, ¿no? Como Sí, está... Pero pues es lo que demanda tu trabajo. O sea, tu trabajo justo, te demanda que nos veas a los actores justo, como como activo, producto, como como un producto producto. Pero eso, separar al humano del... del, sí, de lo tangible del producto es lo que se me ha hecho muy difícil. Uf, sí me imagino. Sí, Y justo por eso me interesaba preguntártelo, porque creo que mucho es como, puta, pobre del actor que lo rechazaron y lo sí, rechazaron, pero yo digo, también pobres de estos de tener sí. que estar Bueno, diciendo ha que de haber no y que gente no que y... lo disfruta, ¿no? Ah, chance, pero bueno, yo que te conozco a ti Ah, y que no. también, yo sí decía, puta, pobre pato, güey. Sí, O sea, no, está... es feo Ujú. porque te digo, güey, es gente, o sea, tú también, tu propia historia, o sea, le has chingado y Monterrey y dejas a tu familia y los jóvenes actores se vienen a perseguir un sueño y llegan a Ciudad de México con poca lana y a vivir en lugares súper alejados y se avientan 3 horas para llegar al casting. O sea, estás jugando con los sueños de De la las... gente, Ajá, justo, y entonces sí. eso es difícil. Y a veces es como tener esta responsabilidad de Puta. un sí tuyo le puede cambiar la vida Claro. a alguien, ¿no? Y no, Y deja el sí o un no ta- que quede marcado, por eso trato de ser como lo más asertivo y decirle sí, como es no para esta ocasión, no es sí, sí, un no sí. para siempre, ¿no? Sí, porque yo creo que mucha gente se lo toma como el primer rechazo, ya no sirvo para esto y Claro. ya valió Es que yo madres. sería así, por eso me preguntaste off screen si yo alguna vez actúo, me gusta, no, jamás. Yo hubiera llorado a gritos a la A primera, la primera sí, uf, es entonces que no, es duro, ambas partes son duras, me pero bueno, imagino. qué padre poder conocer esta parte tuya, ¿no? Que también cuesta esta parte, ¿no? Sí, Y que la horrible. gente entienda que también tú eres un humano, güey, ¿no? Obvio, Eh, obvio, y eh, que sé que todo el casting que me llega pues está lleno de ilusión y no sé. sí, y Pato, ¿qué crees que sería de ti si no hubieras conocido a Alejandro y no estuvieras trabajando hoy en Reza? Mira, gran pregunta. No sé si hubiera aguantado toda la vida en este medio, en el set. O sea, Ujú. porque hay directores, y hay cineastas muy prolíficos. O sea, Woody Allen hacía una película por año. O sea, ahorita Yorgos Sí, Lantimos. güey, ese güey está loco, ¿no? Yo lo veo, sí, sí, ¿Cómo sí. le haces Sí, yo para digo, ¿cómo chingados filmar lo haces? tanto? Ujú. ¿No? Entonces, creo que hubiera tratado de equilibrar la vida profesional y tratar de, y algo que le digo a los actores bien importante es que es muy difícil vivir de la actuación, entonces hay que generarse un ingreso extra. Y yo hubiera tratado de hacer eso porque me di cuenta muy temprano de que no puedo vivir metido en el set porque mi salud mental está en juego, entonces hubiera tratado de diversificar mis fuentes de ingreso y Es mis muy importante. intereses y sí, entonces hubiera, sí, me encantan los deportes, periodismo deportivo, escribir, ¿no? También, hablo muy bien francés, inglés, me gusta la traducción, entonces también hubiera como equilibrado esa parte con el set. Ok, buenísimo. Sí, porque también digo, independientemente de si es tu pasión, y a mí me llegó a pasar mucho en estos proyectos que hice en la universidad que llegaba al final y todo era como, ya por fin estabas recibiendo los aplausos y la gente viendo el proyecto, y yo llegaba así, y yo decía, puta, güey, me perdí en ese proyecto, Es que dejé justo, una parte de mí es ahí que que me toma meses recuperar. hay una frase que me encanta bien famosa de Bukowski, esa de encuentra lo que amas y deja que te mate. Es como, Tal cual. no Sí, güey. sé, o sea, llegar a ese extremo está muy loco, Sí, ¿no? güey. Yo le llegué a contar a personas, o sea, bueno, esto ya está bien personal, pero con el último corto que hice, mi papá me dijo, Diego, no, te apoyo. O sea, fue la primera vez que yo escuché eso como de mi papá y me dio tanto orgullo, pero yo venía tan jodido que ya siento que no me supo igual, me Claro, explico. O sea, que llegué claro. tan madreado que sí es bien importante.
Pues esa parte que dices, o sea, qué bueno que difundas eso de tanto diversificarte Y de y... priorizarte a ti. O sea, Ujú, si ves que algo no te está haciendo bien, yo he conocido miles de actores que no les estaba haciendo bien ser actor porque ujú, ya este continuo rechazo, esta incertidumbre les hacía mal y se separaron un rato y sí. después de unos años quizás regresaron, quizás no, pero te juro, yo ya me hice súper nihilista y lo único en lo que pienso es en el ahorita y en estar bien y Ujú. algo que me dé placer y tranquilidad. Y si no te lo está dando, corre de ahí ya, Sí, ¿no? yo creo que, o sea, digo, va a haber momentos obviamente difíciles y retadores en esto, y La esto es así, mayoría. o sea, esto es así, te tienes que mentalizar de me estoy metiendo a la boca del tiburón y pues va a haber momentos de resistencia, de frustración, de un poco de sufrimiento tal vez, pero creo que mientras encuentres cierto balance ok, aunque de lunes a viernes me partí la madre, bueno, el jueves me voy a caminar a un parquecito Justo, y me voy a, o justo. sea, como que tener esas cositas que te regresan, o sea, es lo que, como que lo que yo he practicado mucho porque yo me metía de lleno y me perdía y entonces salía y decía, güey, ¿qué estoy Justo. haciendo? Ahora he practicado como más esta parte de balance, de tener cositas que me recuerden quién soy Total, y total. que Es te que regresen eso, por ajá. eso yo fui feliz en este trabajo del casting, porque es de lunes a viernes. A veces obviamente todo el tiempo estás en el celular, pero necesitas 2 días de descanso, que es Claro. fin de semana, porque si no, o sea, recargar pilas es bien importante, Sí, ¿no? 100%. Creo que esa es una conversación muy importante. Pero bueno, Pato, para ya no alargarnos más y que la gente se quede con todos estos datos buenísimos del casting, vamos a pasarnos a lo ultimito, que son las tres preguntas finales, Venga, ¿no? Estas son unas preguntas que nos puedes contestar, o sea, la idea es que la contestes de la forma más breve. Si ok, necesito que te explayes, yo te lo digo, va. ¿no? Pato, ¿cuál es el mejor consejo que alguna vez has recibido o escuchado? El mejor consejo, que todos nos vamos a morir y que lo único que importa es el ahora. Ujú. Que disfrutes la vida. Neta que sí. ¿Y cuál es el peor consejo que has recibido o escuchado? Este, que estudiara cine. Ah, no. En el cuec. Anda, Anda. exacto. No, para nada. El peor consejo, puta, ese de Bukowski. Encuentra, o sea, lo que amas y deja que te mate, no, lo No, no cambiaría. dejes que te mate. No, 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 no. Encuentra lo que amas, ámalo de regreso y si te empieza a matar, date un espacio. Exactamente. Ok. Si te empieza a matar, cuestiónate si realmente es lo que amas tanto, porque sí, o sea, algo que amas te tiene que hacer bien, no el mal. Ujú. Entonces es eso, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, creo que no apegarte Güey, me mucho, no pasaba a obsesionarte mucho. mí, o sea, perdón, No, es que no, soy dale, bien dale, chorero, dale. Acá yo, estamos para echar no, el... no, Sí, ¿no? pero güey, era tan aprensivo yo que, o sea, de repente no encontrábamos al personaje, no encontrábamos al personaje, y me iba a la casa y le daba vueltas y me sentía mal, y me sentía mal conmigo mismo como no estoy haciendo mi chamba. Ujú. Y al final me di cuenta como, güey, no somos ni doctores ni bomberos, nuestra vida, no hay vidas que dependen de Claro. nosotros. No mames, no. Alejandro es un clavado, o sea, ha acabado él en el hospital por ataques de ansiedad porque por un comercial cabroncísimo que teníamos para Netflix Internacional y, o sea, de los nervios acabó mal y es como, neta, vas a dejar que un Por un comercial te comercial. mande al Claro. hospital Sí, a tienes la que... chingada. Sí. Haz lo mejor que puedas, haz tu trabajo, siéntete orgulloso, pero hay que Y ahí dejar ir. déjalo, sí, 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 ya no te lo ¿no? lleves a casa, ¿no? No, te digo, al final todos vamos para el mismo lado. Exacto. Sí, no, y justo fue uno un muy buen consejo que nos dieron, nos lo dio Edu en el segundo episodio, nos dijo, güey, no estamos salvando vidas. O sea, relájate, si la toma no salió porque pasó un camión de basura haciendo ruido, relájate, no estás salvando vidas, Y ¿no? yo digo lo mismo, o Ujú. sea, ya he dejado ir, o sea, Sí, y también va a sonar mamón, pero si al final no encuentro el personaje es más problema del director que del casting, porque hay actores buenísimos en México, sí. ¿no? Entonces ya se puso No muy es mi picky. problema. Es que no es picky, es que no sabe capaz es lo que quiere o capaz es su manera de demostrar poder, el pedir más y más y más, o no sé, pero si de 100 opciones no encuentras 5 que te funcionen, creo que el problema va más contigo que con las opciones, ¿no? Sí.
Y Pato, por último, más allá del casting, ¿con qué sueñas hoy como creador, como narrador de historias y como persona? Yo sueño con un día dirigir una película, que sé que lo voy a hacer. No tengo prisa, pero sí es desde niño mi más grande sueño. Claro. Hacer una película, dirigir una película de la que me siento orgulloso. Y en mi vida personal, pues ser pleno y feliz y seguir en este medio que me fascina porque soy un cinéfilo empedernido. O sea, antes que cineasta soy cinéfilo y me Ujú. fascina ver cine y televisión, buena televisión, Claro. este, y seguir disfrutando y seguir conociendo gente chida y así. Ah, pues Pato, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Estoy seguro de que vas a lograr ese sueño. Y si llegas a necesitar a un actor con muchos lunares, pues bueno, ya me tienes acá, ¿no? Cerrado, hermano. Hermano, pues muchísimas gracias. Creo que de verdad aprendí muchísimo. O sea, ha sido de las conversaciones en las que más he aprendido, que más tanto como actor como director me han servido. Eres una persona que admiro y que sabe muchísimo y desde que el día que te conocí me inspiraste mucho tu forma de trabajar y sobre todo esta humanidad que muchas veces en estos medios se pierde, ¿no? Entonces te agradezco mucho, yo creo que la gente aprendió muchísimo y pues por último, si quieres compartirle a las personas tus redes sociales, algún último mensaje, proyectos que No, estén por venir. agradecerte a ti, hermano, es mutuo, o sea, Ujú. de verdad, siempre desde el momento en que nos conocimos en el taller se sintió la vibra, de verdad tus palabras me conmueven, te agradezco muchísimo. De mis redes solo tengo Instagram, que es el @Patricio Sol de Solórzano, Ujú. Patricio Sol, pegadito. Y bueno, las de Reza Casting Ah, también, también síganos por favor en @RezaCasting que están en dando unos talleres muy buenos. Sí, estamos dando talleres bien chidos, también multidisciplinar, los de que doy con Alejandro y bueno, en mis redes también los que doy al interior de la República porque soy fan de descentralizar esto y nada, estar pendientes ahí de nuestras redes, de los proyectos que vienen, la oficina, la Casa de los Espíritus que está bonita y más cosas. Pato, muchísimas A gracias. ti, hermano. Ya quedó. ¿Ya? Perfectísimo.